Hola, qué bueno tenerte de nuevo aquí en Opio en las Nubes, una vez más para que dialoguemos sobre temas intensos e interesantes. En el capítulo anterior hablamos algo relacionado con Venezuela, una crisis intensa, potente que está viviendo no solo este querido país, sino en general América Latina, pero también Colombia. Somos muy cercanos. Igualmente pues tenemos al mismo Libertador, que nació, pues como todos lo sabemos, allá en Caracas, murió aquí en Colombia. Pero para poder entender un poquitico el contexto de lo que está ocurriendo ahora con Venezuela, es importante también entender el proceso de cómo el comunismo llega a América Latina, y también es importante hacer énfasis en eso, la palabra comunismo, la expresión comunismo o socialismo, desarrollada a partir de la obra magistral de Federico Engels, convertida en teoría económica por Carlos Marx, llevada a la práctica por Vladimir Ilich Lenin, la sombra roja del terror en la Unión Soviética, y consolidada por Stalin. Los primeros hechos relacionados con el comunismo se dieron en Colombia hacia los años 1940 a 1948, cuando cae asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Justo y en ese momento también se encontraba en Colombia Fidel Castro. Cae un comunista muy importante que venía de todo el proceso que se desarrolló a través de la hegemonía liberal. Llámese Enrique Olaya Herrera, llámese Alfonso López Pumarejo, llámese Santos Montejo, todos ellos generaron todo ese proceso. Entonces muere Jorge Eliezer Gaitán. Con eso, pues aparentemente desaparece en Colombia el proceso del comunismo. Sin embargo, pues se van hacia los llanos orientales, surgen las guerrillas de los llanos, luego se van hacia Marquetalia y se dan otra serie de procesos. Sin embargo, como tal, en Colombia jamás se institucionalizó el comunismo. Pasamos luego a Cuba, donde pues en efecto Fidel Castro logra hacerse con el poder. Le traslada al Che Guevara pues la idea central desde lo que debería ser la expansión de esa semilla comunista por el resto de Sudamérica, y pues lo manda, y finalmente el señor muere en Bolivia. Pero, y es importante tenerlo en cuenta, es Cuba donde en primer lugar surge esto. Pero entonces, ¿a qué país pasamos posteriormente? Bueno, resulta increíble, pero pasamos hacia Chile. En Chile se posesiona como presidente de ese país Salvador Allende, un presidente de orden comunista o socialista. Ellos utilizan cualquier tipo de modelo, ellos hablan de la paz, hablan de las libertades, hablan del progreso, hablan del crecimiento y demás. Pero en realidad, en la práctica termina siendo otra cosa. Pinochet, ¿qué es lo que hace? Bueno, Pinochet llega y derroca a Allende. Lo matan en el Palacio de la Moneda, y a partir de ese momento se instaura una ideología, llamémosla neoliberal, de liberalismo económico, anarcocapitalismo, libertades negativas y otras más, pues en este caso en Chile. Dejemos de lado las consecuencias de orden militar, político o lo que haya ocurrido en torno a lo que hizo el dictador en ese momento pues de Chile. No ocurrió así. Realmente sí se desarrolló un gran modelo económico que contribuyó a que este país se convirtiera en uno de los más importantes, si no en el más importante que dejó el modelo económico neoliberal en el mundo. De nuevo, claro, tendremos que volver a lo que comentan, dicen, argumentan y llevan a la práctica pues las personas de la izquierda, pero en ese momento no lo estamos analizando. Estamos mirando cómo ese proceso se fue desarrollando punto a punto. Luego viene el modelo a ser aplicado debido a las políticas instauradas a partir del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla, o Grupo de Puebla, ambos. Entonces ellos pues entrenan o modelan a un Nobel militar venezolano, Hugo Chávez, un hombre con un liderazgo indiscutible a quien admiraban mucho en ese país en sus momentos de mayor gloria. Hace el intento de golpe de Estado, fracasa, lo llevan 2 años a la cárcel,
pasado ese tiempo le dan un indulto, y luego Hugo Chávez, aupándose en el modelo de la corrupción, aupándose en el modelo de la construcción de la paz, una vez más del progresismo y de las libertades, pues logra llegar. Hugo Chávez no llegó a través, repito, de un golpe de Estado. Él llegó por las vías democráticas, se hizo elegir. Una vez ya elegido, él inicia el aprovechamiento pues de ese poder que le confirieron, desarrollando un conflicto muy intenso y especialmente con los colombianos, puesto que hemos sido y seguimos siendo la joya de la corona para poder instaurar dicho modelo en América Latina o en Sudamérica. Hugo Chávez, durante 10 años, después de que queda como presidente de ese país, tal vez un poquito más, no tuvo oposición. Y aquí es en donde empieza la fatuidad de la oposición en América Latina, y en este caso la oposición misma, que no ha existido, es más, no existe en este momento en Colombia. Curiosamente sí lo vemos en Argentina de una manera más contundente, también en Chile, donde no pudieron crear una nueva constitución, y en Chile ahora con el fenómeno de Milei. Sin embargo, en Venezuela no ha existido la oposición. Hugo Chávez gobernó durante más de 10, 11, casi 12 años, yo creo que un poco más, sin ningún tipo de oposición. Esto es un hecho completamente histórico, a tal punto que no lanzaron nunca candidatos a la presidencia de ese país. Tampoco tenían miembros en el Senado o en el Congreso de Venezuela. Papaya puesta, papaya servida, dicen los países en Colombia. Entonces, los venezolanos no tienen la oposición. Hugo Chávez se apodera de todo, se aprovecha de lo que fue la gran cosecha petrolera de esos primeros 10, 12 años del siglo XXI y consolida su poder. No es sino hasta el año 2012 cuando Enrique Capriles Radonsky pues inicia su proceso de liderazgo para poder detentar el poder que tenía Hugo Chávez. Capriles alcanza una votación récord, perdiendo solo por el 4% de la votación que se presentó en ese momento allá en Venezuela. Sin embargo, Capriles no tenía una posición tan contundente como la que supuestamente hay hoy allá en ese país. Posteriormente, Capriles también se enfrenta a Maduro, perdiendo supuestamente por un 1% sobre la votación. Entonces, ahí viene precisamente el modelo de una oposición que no parece realmente opuesta, que no tiene unos ejes programáticos, que no le está indicando a la población realmente hacia dónde es que tienen que ir. Unos, entre comillas, líderes, unas personas que no están ejerciendo precisamente ese proceso de liderazgo, no están transmitiéndole a la población hacia dónde hay que ir, hacia dónde tienen que ser guiados. La gente quiere ser guiada, pero ellos no lo están haciendo. Es un modelo aglomerado de desesperación y de caos absoluto, muy apoyado por los medios de comunicación contemporáneos, por las redes, como lo queramos ver. El fenómeno que estamos viendo ahora pues no es más entonces que el corolario y el aprovechamiento pues precisamente de Nicolás Maduro, de los cubanos, de los nicaragüenses, de los rusos, de los chinos, en fin, de todos los que puedan tener algún tipo de interés, pero es que el interés no es meramente de orden ideológico. En la época de Hugo Chávez, el señor le entregó literalmente todo el petróleo y gran parte de la franja del Orinoco a Putin. A cambio de eso, Putin se comprometió a fortalecer las fuerzas militares venezolanas y a enviarles medicamentos, alimentos cuando fuera necesario. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues un ejército muy robusto, potencialmente tecnológico y con grandes capacidades, que no ha sido probado en acción. A los chinos lo que les entregaron fue el oro y otra serie de minerales o tierras raras que se necesitan para la producción del silicio. Entonces, es en este orden de ideas como Venezuela se ha venido, digamos, consolidando, y los militares pues han ido ya ejerciendo un poder supremo sobre lo que rodea al poder político en este país. Como
Como lo dije en el video anterior, era casi una tontería pensar que eso pudiera ocurrir. Ahora los norteamericanos, con mucha lentitud, están diciendo que desconocen estas elecciones. Bueno, obviamente son espurias, aparentemente son espurias, pero también fueron espurias las elecciones en las que perdió Capriles y el gobierno de los Estados Unidos no emitió ningún apoyo. ¿Por qué? Porque necesitan el petróleo, porque necesitan el gas, porque necesitan el oro, el agua, cualquier cosa que produzcamos nosotros, similar a lo que están haciendo ahora los rusos. Entonces, en todo este proceso, Venezuela llegó a un punto de no retorno, en donde todo indica, y parece ser quizás lo más coherente, que van a tener que entrar en un proceso de convolución social extremadamente fuerte para poder demostrarse unos a otros quién finalmente puede detener el poder y producir un cambio. Antiguamente los norteamericanos lo hacían muy fácil, enviar a los agentes de la CIA, esta gente de la Central de Inteligencia Americana, pues los tumbaba. Uno de los ejemplos, pues tampoco recientes, pero sí ocurridos, hará unos 14, 15 años, fue la muerte de Saddam Hussein en Irak, y así pues sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo es que los norteamericanos tampoco quieren tener una injerencia directa en las cosas, no les importa. Entonces, ¿hacia dónde vamos los colombianos con todo esto? ¿Es coherente lo que está pasando en Colombia o es coherente lo que ocurre en nuestro país en relación a lo que ocurre en Venezuela? Los intereses son mancomunados. Los venezolanos tienen entonces, como ya lo manifesté, ese comunismo de tipo estalinista. Los cubanos también, los nicaragüenses igualmente. En Colombia hoy en día, en Colombia actualmente no existe una oposición, digamos, radical, firme. Y aparte de eso, que no tenga una moral vergonzante, ¿no es cierto? Ellos tienen una gran moral vergonzante, porque no es desconocido la gran ineptitud, los grandes escándalos, los robos gigantescos y todo en general lo que ocurrió en Colombia, pues dentro de todos los años que llevo yo de nacido y criado en este país, no conozco un solo año en el que no haya habido un robo, ni en la ciudad donde nací, ni en el departamento donde vivo, ni a nivel nacional. El billón de pesos que se robaron ahora de las personas que rodean al actual gobierno puede ser poco si lo comparamos con otros procesos que han ocurrido, Chambacú, Reficar, el robo gigantesco que se presentó con Salucop, pues por estar yo recordando aquí cosas de recientes que quizás la gente más joven pues no tiene dentro de su historia, dentro de lo que conocen. Lo que ocurrió con el proceso 8000 cuando fue presidente Ernesto Samper Pizano, eso fue una situación extremadamente difícil para nuestro país. La sucesión de presidentes que se hicieron elegir en Colombia, pues gracias a la presencia de los dineros del narcotráfico. No fue solamente el tema de Samper, hubo otros atrás que también tuvieron que ver o estuvieron involucrados en todos esos procesos. No en vano, repito, por eso es que el que quedó, pues está ahora, porque la gente también está hastiada de todo eso. Sin embargo, la realidad es contundente. Hay un fracaso contundente, valga la redundancia semántica, en este momento en Colombia. Pero repito, nos interesa saber qué va a ocurrir finalmente con Venezuela, puesto que eso se puede convertir en un conflicto regional de grandes proporciones. Y se está desconociendo. Podemos resumir entonces que la no existencia de una oposición, de unos partidos políticos ideológicamente fuertes. Es incoherente que en Colombia, por ejemplo, exista un partido que se hace ver como el representante de la oposición o de algún otro tipo de ideología, pero finalmente terminan reflejando lo mismo a nivel de la región. Y quien lidera este partido político, pues sí, evidentemente es una persona con coherencia, con consistencia, sabe lo que está diciendo, sabe lo que piensa, sabe lo que quiere. Pero cuando se sienta usted a dialogar con las personas que pertenecen a este partido o a otros, pues nos encontramos con la misma politiquería, con los mismos modelos, con los mismos principios, con las mismas actitudes y los mismos comportamientos. Para poder llegar al poder a través de ese partido político supuestamente de oposición, pues no hay que cumplir necesariamente con criterios de liderazgo, inteligencia, grandes capacidades o resultados. Básicamente es quien tenga la capacidad para comprarle la bala.
quien pueda demostrarle a otros que llega en una camioneta, quien pueda ayudar a comprar el voto, a amarrar las vacas o las reses, como dicen ellos, o hacer el negociado. Entonces, por eso el pecado sigue siendo en este momento mayor que la virtud, y por eso es que no logran realmente llegar, a pesar de que en las diferentes encuestas pues siguen manifestando que la gente más joven de nuestro país, o la gente joven en general, o los menores de 40, incluso también los mayores, tienen una fuerte tendencia a un modelo de centro derecha o de derecha, y que prefieren un modelo capitalista para poder desarrollar sus vidas en términos económicos. Veamos otro gran fracaso que se está observando hoy en América Latina, y tiene que ver con lo de Bukele. Bukele perteneció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, y perteneció a un grupo que se llamaba el Frente Social Democrático, o se llama todo el Frente Social Democrático. Aupados en todo esto, llegaron al poder, iniciaron un proceso de moralización de ese país relacionado pues con el conflicto inmenso y profundo que tenía o tiene aún El Salvador con los maras salvatrucha. Pero ahora se prohíben las importaciones, va a haber control de precios, se evita que haya libre competencia. Entonces volvemos de nuevo a la misma dinámica. ¿Qué es lo que ocurre entonces realmente en América Latina? Para terminar, voy a leerlo directamente. En el entretanto, en Colombia, piden congresistas se declare el estado de cosas inconstitucional para enfrentar situaciones graves, como yo lo manifesté, una secesión posible en el Cauca, en Nariño, pero especialmente en el Cauca. El estado de cosas inconstitucional se genera, repito, por una situación grave. Es un juicio empírico de la realidad que determina un incumplimiento reiterado y sistemático de la norma constitucional de tal magnitud que hace que la Constitución de Colombia quede sin efecto en la praxis. Lo que están planteando estos senadores con bastante coherencia es que, en efecto, en una región tan importante como el Cauca, ya ni la Constitución, ni los poderes legítimamente establecidos, ni la división de poderes, ni el ejercicio legal de la fuerza aupado a la Constitución que tienen las fuerzas militares y las fuerzas policiales de este país están cumpliendo con ese deber y con esa obligación constitucional, porque no se trata de la obediencia al jefe de Estado, se trata de la obediencia hacia la Constitución, y el conflicto del Cauca ya está trascendiendo todo lo posible. Entonces, en Colombia se está presentando ya un fenómeno que puede conducir a una secesión o a un conflicto de grandes proporciones. Para concluir entonces, lo de Venezuela, menos que lamentable. Ellos mismos utilizaron su espada de Damocles y ahora esperemos no se genere un conflicto de grandes proporciones que podrá afectar gravemente, especialmente a Colombia y a buena parte de Brasil. Puede inclusive generarse una guerra colombo-venezolana o entre Brasil y Venezuela. Es muy probable si las cosas siguen como van. El caso de la no existencia de oposición, la creencia permanente de las personas, de los individuos, en lo que se llama el analfabetismo intelectual, el perogrullo, la arrogancia intelectual, que consideran que ya todo está establecido, dicho y hecho, cuando realmente estamos ante situaciones de un mundo que está cambiando y se está saliendo por completo de la norma tradicional de aquello que aprendieron cómodamente. Era muy sencillo. Una persona nació en una ciudad pequeña, diga usted Armenia, Pereira, Bucaramanga, y se iban a estudiar a Bogotá, entraban a una universidad de alto prestigio, de la universidad de alto prestigio los conectaban con empresas con un alto rendimiento económico, obtenían grandes puestos y todo quedaba solucionado.
Sin embargo, ya estamos viendo que los niveles de complejidad y que los sesgos que debe manejar una persona en el proceso de gerencia de una empresa, presidencia ejecutiva de una empresa o alcaldía de una región, gobernación de una región o en el manejo del país están requiriendo de una mente mucho más compleja, donde realmente se entienda la dimensión de los cambios en la humanidad, en Colombia y en todo el contexto que nos rodea. Es curioso, recuerdo en ese momento el libro El empresario innovador o la innovación, el empresario innovador de Peter Drucker. Precisamente él habla de todo eso, los cambios demográficos, los cambios culturales, los cambios sociológicos, los cambios en los comportamientos religiosos. La inexistencia hoy en día de la música, de la literatura, de las artes plásticas, del cine como arte. Todo transgredido hacia lo banal, hacia lo más básico, hacia lo ínfimo. ¿Por qué? Porque produce dinero rápido. Pero será quizás este otro tema para un momento diferente. Por ahora hay una gran encrucijada para América Latina, Venezuela, sus vecinos y lo que puede ocurrir en ese país. Y no podemos dejar de desconocer lo que está ocurriendo en el nuestro. Suerte, les deseo lo mejor y gracias por estar aquí conmigo.